Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 513. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que permite que nos reunamos un día más en torno a este grupo de oración. Agradezco a cada persona que saca ese espacio de su tiempo para estar con nosotros, sobre todo para estar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a irnos concentrando, vamos a irnos preparando para hacer nuestro grupo del día de hoy. Eh, Quiero decirles que es realmente muy bonito ver que se conectan, que están pendientes, que les preocupa a veces incluso los horarios. Pues bueno, mis hermanos, decirle que eso que el Señor está haciendo con usted es bueno que lo transmita a alguien más. Si usted todavía no está preparado para compartir el Evangelio, puede compartir este link o incluso ingresar a la página de la iglesia, que es Comunidad Vida con Propósito en YouTube, y compartir los temas que allí se encuentran para que más personas puedan ser alcanzadas por Cristo. Entonces, recordarles que nosotros estamos haciendo una lectura de la Biblia capítulo a capítulo, pero los días jueves nos detenemos un poquito para hacer un resumen de los últimos 4 capítulos que hemos leído. No nos gusta que la palabra se vaya como algo que, ay, la leí, sí, ya pasó, no, sino que queremos que esa palabra se vaya quedando en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos sirva para nuestra vida diaria. Y por eso hacemos este resumen. Me tomo un tiempo adicional para poderlo hacer, por eso le pido que esté muy atento, para que escuche, para que entienda lo que allí se va a trabajar. Luego de que hacemos ese resumen, entonces vamos a hacer una oración larga, donde le vamos a pedir perdón al Señor, le vamos a dar gracias, donde vamos a hacer nuestras peticiones personales. Hay muchos motivos de oración y es importante, si usted quiere, sabiendo que el jueves hacemos esto, escríbalos en un papelito para que no se le olviden y en ese momento usted se presente delante del Señor. Tengo pensado empezar a hacer la oración de cada día con un tema en particular para orar. Por ejemplo, podemos orar los lunes por los misioneros, los martes podemos orar por la iglesia, los jueves, o sea hoy, por nuestras peticiones personales, los viernes ponemos otro motivo de oración. Voy a ver si lo planeo de esa manera, que haya como un poco más organizado y enfocado en aspectos particulares. Entonces, sin más preámbulo, ya habiendo dado como el tiempo suficiente, vamos a hacer una oración corta, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos permita estar atentos a lo que vamos a hacer hoy. Sabemos que es por su gracia que podemos estar haciendo este grupo. Bendito y amado Salvador nuestro, nos presentamos esta noche delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos recibas y que nos permitas entrar, Señor, en tu trono de gracia, únicamente por los méritos de tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado. Señor, te pedimos que nos ayudes para que en esta noche, Señor, nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos atentos, nuestra mente dispuesta para escuchar este resumen de estos últimos 4 capítulos, Señor, del primer libro de Samuel, que en sí son los últimos 4 de ese primer capítulo, de ese primer libro de Samuel. Señor, ayúdanos a comprender cada una de las cosas, Señor, que nos has enseñado. Ayúdanos a llevarlas a la práctica, a mantenerlas en nuestra mente, Señor, porque son cosas importantes para nuestra eternidad. Padre, permite que cada persona que ingrese sea tocada por el poder de tu Espíritu, para que avancen de acuerdo a su fe. Señor, que si hay personas acá que ya te conocen, puedan dar un paso adelante y empezar a predicar tu palabra a todo aquel que se le acerque, que conozca o que no te conozca a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a que con aquellos, Señor, que no te conocen, para que por medio de estos grupos, Señor, sus corazones sean tocados y podamos ver tu obra. Señor, ayúdanos, respáldanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos entonces, mis hermanos, el viernes pasado. Vimos un tema que se llamó alianzas peligrosas, ¿no? Alianzas peligrosas lo encontramos en Samuel, primera de Samuel capítulo 28. ¿Qué vimos a grandes rasgos en ese capítulo? Bueno, David en ese capítulo hizo una alianza con el ejército filisteo y
en contra de los israelitas, o sea, se va a enfrentar a los israelitas. Esto, cuando yo lo leí, la verdad, muchas veces había leído eso, lo había escuchado en audios, pero lo que siempre digo, ¿no? A veces estudiamos la Biblia, la leemos simplemente como por cumplirle a alguien. Entonces, hay que hacer un devocional diario, hay que leer la Biblia una vez al año. Entonces, pasamos por ahí, no nos damos cuenta que en este capítulo de la Biblia, David hace una alianza con el ejército filisteo, se va de Israel y ahora se quiere enfrentar a los israelitas. Por otra parte, Saúl está angustiado y consulta a Dios, pero el Señor ya no le responde. Entonces Saúl, como ve que no le contesta el Señor, consulta a una bruja. Y esa bruja hace aparecer supuestamente al espíritu de Samuel. En ese capítulo definimos si era realmente Samuel o un demonio el que se había aparecido en ese momento. Y bueno, dimos unos argumentos que los resumo sencillamente. Si usted quiere ver este capítulo, tiene que buscarlo ahí en Facebook o en YouTube está. Pero es un capítulo que de verdad vale la pena escucharlo muy despacio para entender muy bien esos argumentos. Porque acá simplemente doy un pequeño resumen, ¿no? Entonces, Dios no utilizaría un medio satánico que él mismo había prohibido. ¿Cuál? Consultar a los muertos. Dios prohibió en Deuteronomio consultar a los muertos. Es decir, Dios no iba a permitir que Samuel, un hijo suyo, viniera por el llamado de una bruja. Tampoco, ¿no? Sabemos que el diablo se disfraza como ángel de luz, eso sí lo sabemos. Estamos seguros de que una bruja no tiene el poder de hacer volver de la muerte a un hijo de Dios. Y también nos dimos cuenta, por ejemplo, que Saúl no se iba a encontrar con Samuel después de su muerte porque Saúl había ofendido al Señor al punto de que se había condenado. Ahora, en este capítulo 3 trabajamos 3 características de una alianza peligrosa. Mi hermano, yo ese tema, la verdad, lo tomé para mi vida, ¿no? Porque a veces las alianzas que hacemos, las amistades que hacemos, se van adentrando en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y este tema nos permitió entender qué pasa cuando una alianza peligrosa está con nosotros o cuando nosotros hacemos una amistad peligrosa. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque nos enfrenta con Dios. En efecto, mire, David se había aliado con Aquis, el rey filisteo. Esa era la alianza de David. Y la alianza de Saúl era aliarse con una bruja. Imagínense si las alianzas de ese capítulo eran peligrosas o no. Por eso aprendimos que cuando un amigo, un familiar o un conocido nos incite a alejarnos de Dios o de su iglesia, esa alianza es peligrosa porque nos está enfrentando a Cristo. Entonces ya ahí de una vez usted debería analizar, oiga, sí, mi amigo con el que yo a veces hablo siempre me dice que para qué voy a la iglesia, que para qué leo la Biblia, que eso no es cierto lo que dice ahí, eso se burla. Entonces esa alianza es peligrosa. Segundo, ¿cómo más detectar si una alianza es peligrosa? Usurpa a Dios. Saúl había sacado a los hechiceros de Israel, pero él mismo los consultaba. Qué cosa, ¿no? Había matado a una población completa de sacerdotes israelitas, quería matar al futuro rey de Israel y ahora quiere acercarse a Dios como si nada pasara. Hola Señor, ¿qué más? ¿Cómo te va, Señor? Es que quería consultarte algo. No, el Señor no le contestó, no lo escuchó. Pero a Saúl eso no, tampoco no le preocupó. Ese Dios no me contesta, pues yo me voy a consultar a una bruja. Entonces Saúl intentó usurpar a Dios con una bruja y eso nos puede pasar a nosotros. Porque con facilidad podemos vivir esa situación de que como Dios no nos contesta, entonces acudimos a los brujos de este tiempo, al prestadiario, al licor, al cigarrillo, a los juegos de azar, y debemos entender que nada de eso puede quitarle lugar a Cristo. Nada de eso puede usurpar a Dios. Esos son los brujos de este tiempo, ¿sí sabía? El dinero, el éxito, el poder, el sexo, esos son los brujos de este tiempo. La gente coge eso como su Dios y lo pone por encima del Dios verdadero. Tercero, cuando hay una alianza peligrosa, esa alianza nos dirige al infierno. Acá confirmamos definitivamente en esos versículos que no era Samuel, sino un demonio, porque no guió a Saúl hacia el arrepentimiento, no lo reprendió por consultarlo, ni por haberlo llamado por medio de una bruja, ni siquiera por haberse arrodillado. El supuesto Samuel no le ofreció esperanza, y eso le dejaba un solo camino a Saúl, la condenación. Es ahí donde nosotros debemos tener mayor cuidado con nuestras amistades y alianzas, no sea que terminen llevándonos al infierno, como a Saúl. Y es que una alianza con el mundo nunca le va a ofrecer salvación, mi hermano, jamás. Usted puede ir a todos los lugares de la tierra donde no se cree en Cristo,
a los bares, a los billares, a los bolos, a los prostíbulos. Usted puede ir a las piscinas, a los lugares de baile, a las discotecas. Allá jamás le van a hablar de Cristo y jamás le van a ofrecer salvación. Jamás. Le pueden ofrecer éxito, negocio, felicidad, pero nunca salvación. Y es que en la iglesia sí le pueden ofrecer eso a usted. Amén. Allá podemos dirigir la gente hacia el cielo. En el evangelio, en la iglesia, en los pastores de la iglesia, usted va a poder escuchar la palabra de Dios que le puede salvar, en lugar de que lo condene una alianza peligrosa. El día martes vimos el siguiente tema, que fue en las líneas enemigas, basado en el capítulo 29, en las líneas enemigas. ¿Qué vimos en ese capítulo? Bueno, se registra la batalla entre los israelitas y los filisteos, y David continuaba ciego. O sea, aquí ya David había pasado de las palabras a los hechos. No se daba cuenta que estaba en el bando enemigo. Y esto a mí me pareció impresionante. O sea, que a nosotros nos puede pasar que estemos en el mundo habiendo sido cristianos, pero que no nos demos cuenta que estamos en el mundo. Y yo he visto familiares así. El Señor no le permitió a David ir a la batalla, porque iba a matar a sus propios hermanos. Y los generales filisteos le ordenaron a Aquis retirar a David. Por eso ahora podemos saber que cuando somos parte del bando enemigo, van a pasar ciertas cosas. Se va a notar, o sea, usted hoy va a poder saber con este tema, por ejemplo, entendimos que hay ciertas características que se van a notar en nosotros como cristianos cuando dejamos de ser cristianos y nos pasamos al bando enemigo, a los enemigos de Dios, a los que son hijos de Satanás, porque eso dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice claramente que en la tierra nadie está huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos en el bando enemigo, entonces no va a haber diferencia. Se dirá, ¿cómo así no hay diferencia, Jorge? Bueno, mire, Aquis, el rey filisteo, dijo acerca de David: este hombre lleva más de un año con nosotros, y a mí la verdad no hay nada que me haga pensar que él sea israelita. David era un filisteo más, no había diferencia. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar si sus amistades afirman lo mismo cuando preguntan por usted? Oiga, ¿ese señor es cristiano? Sí, pero ya la verdad lo conozco hace más de un año, eso es grosero, nunca habla de Cristo, no le gusta ir a la iglesia, eso es mentiroso. ¿Se ha enfriado su corazón? ¿Se ha enfriado su amor hacia Dios? Eso es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Creyentes fríos que no tienen una diferencia entre un inconverso y un cristiano. No hay diferencia. Basta, por ejemplo, con ver algunas iglesias que se confunden con discotecas. ¿Usted sabía eso? Eso está en Facebook. En Facebook hay varias... Sí. Usted puede colocar en YouTube iglesias, discotecas, y usted va a ver que usted se confunde. Usted dice, ¿esto realmente es una iglesia o es una discoteca? No hay diferencia. También sabemos que somos parte del bando enemigo porque nos aferramos al mundo. O sea, hay otra característica cuando usted de pronto diga, oiga, ¿será que yo como que me estoy alejando mucho de la iglesia? Y usted se va a dar cuenta porque usted empieza a aferrarse a las cosas del mundo. David le está rogando al rey filisteo que le permita ir a matar a sus hermanos los israelitas. Usted lee en ese capítulo y va a encontrar que David le dice, no, pero ¿cómo así que no me va a llevar? ¿Por qué acaso yo qué malo he hecho? Yo quiero servirle a usted, usted es mi señor y mi rey. Ya Dios no era el señor ni rey de David en este capítulo. Amigo, y yo quiero que usted entienda que si no estamos preparados, nos vamos a aferrar al mundo como David, al punto de que no percibamos que nos encontramos en territorio enemigo. David no entendía que el propósito de su vida era liberar a Israel y no matar a los israelitas. Cristo, al igual que David, tenía una sentencia de muerte. Usted lo va a ver en la Biblia. El mismo Cristo lo dice: mi destino es morir en una cruz. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor. Pero mire esto, mis hermanos. Cristo, al igual que David, tenía también una sentencia de muerte, pero Cristo no abandonó su pueblo. Por el contrario, él fue voluntariamente y murió por su pueblo. Vamos a ver el siguiente tema, el que vimos el lunes. Ese tema se llamó Si escuchas hoy su voz. Si escuchas hoy su voz. En el capítulo 30 del primer libro de Samuel. El Señor no le había permitido a David ir a matar a sus hermanos. Eso fue el Señor. Y ahora vemos que el propósito no era solamente ese. Había un propósito doble en esa decisión del Señor. Porque si David hubiera ido a la batalla, no solo hubiera enfrentado al pueblo de Dios, sino que además habría perdido a toda su familia, a sus criados y todas sus pertenencias.
porque en su ausencia su familia fue secuestrada. Y es en esa situación donde David vuelve a consultar, perdón, un segundo hermanos, ya. Y es en esa situación donde David vuelve a consultar y a escuchar al Señor. Entonces, ¿qué aprendimos en ese capítulo? Que el Señor habla de diferentes formas. El Señor habla de diferentes maneras. Y por lo menos en ese capítulo vimos 3 lenguajes que Dios utiliza para hablarnos. ¿Sí sabía usted eso? El Señor habla a través de las circunstancias. Mire, David había decidido irse a Israel sin consultar a Dios. Era David quien iba a atacar a Israel y aún así no se daba cuenta. Perdón, un momento, que me están marcando nuevamente. Y aún así David no se daba cuenta de su conducta. Es más, él pensaba que Dios le iba a pasar por alto eso que él estaba haciendo. En eso se estaba pareciendo a Saúl. Por eso el Señor le permite que su familia sea raptada y sus bienes saqueados. En medio de esa situación David cae humillado. Así que si usted está pasando por una situación difícil, es porque el Señor quiere hablar con usted. Mire qué sencillo. Tema de hoy, si escuchas hoy su voz. Ese fue el tema que nosotros vimos el lunes. Entonces, yo estoy pasando por una situación difícil. Uy, es que el Señor quiere hablar conmigo. Algo estoy haciendo mal. Y el Señor me quiere reconvenir al camino, me quiere reconducir. Lo segundo, Dios habla por su palabra. Entonces, todo lo que el Señor quería decirnos, ya lo dejó plasmado en la Biblia. Los profetas, los patriarcas, los reyes, los apóstoles fueron los afortunados que escucharon directamente la voz de Dios y escribieron lo que Él dijo. Y en la Biblia usted va a encontrar respuesta a todo lo que necesitamos para tener vida eterna, para ser perdonados, para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? Es que nos pasa como a David. ¿Lo consultamos hoy? Ay, sí, Señor, excelente, me respondiste, Señor, es como usted decía, Señor, pero mañana tenemos otra situación. No, aquí decido yo, Señor. Así hacía David. No, tenemos que aprender a consultar constantemente al Señor. Y tercero, en ese tema también vimos que otro lenguaje que utiliza el Señor es hablarnos a través de su poder, a través de sus obras. David había llegado a su pueblo y vio todo quemado. Yo creo que él pensó, no, eso todos están muertos. Mataron a mi familia. Incluso el texto dice que estaba angustiado, lloró muchísimo con todos los que había llegado. Pero él consultó al Señor y Dios lo animó a que fuera a rescatarlos. Aún así la situación no era fácil, porque sus soldados lo querían linchar. Debido a la decisión que él había tomado, ahora los soldados se le habían puesto en contra y lo querían matar. Otros abandonaron la búsqueda. David ya no sabía ni dónde buscar. Sin embargo, apareció un criado egipcio que lo guió hacia el campamento amalecita, donde pudieron recuperar su familia, sus posesiones. Hermanos, es solo el poder de Dios en el que podemos confiar para lograr la conversión, por ejemplo, de un familiar. Nadie puede confesar ni creer en Cristo hasta que Él nos resucita. Es después de escuchar la voz de Cristo a través del Evangelio que los muertos resucitan, y como producto de ese milagro, los que estaban muertos ahora se arrepienten, creen y viven en santidad. Finalmente, el tema del día martes, el tiempo terminó. Este tema fue muy particular, hermanos. Es un tema que yo creo que deberíamos tener mucho cuidado y deberíamos tomar la advertencia que el Señor hace en el último capítulo del primer libro de Samuel. El tiempo terminó. Para muchos el tiempo ya terminó, ¿verdad? ¿Verdad que lo sabemos? Para Saúl el tiempo había terminado. Ayer para algunas personas en este mundo el tiempo terminó. Hoy para algunas personas el tiempo terminó. En ese capítulo 31 vimos el juicio contra Saúl, pero también fue juicio contra Israel y una advertencia contra David, por consiguiente una advertencia contra nosotros. Que la muerte de Saúl fue terrible. Primero fue herido, luego fue su escudero el que se negó a matarlo y por eso Saúl se intentó suicidar, no murió. Luego usted ve en Segunda de Crónicas, se describe que otro soldado fue el que lo mató al verlo malherido, o sea, sufrió muchísimo en su muerte. Después fue colgado para que los israelitas lo vieran junto a su familia, que también había muerto. O sea, el juicio fue durísimo, mis hermanos. Y en este tema del día martes vimos 2 consecuencias cuando el tiempo se termina. Solo 2.
pero esas consecuencias son importantísimo tenerlas en cuenta, porque podrían ser las consecuencias nuestras. O sea, póngase en el lugar de Saúl y diga, si yo continúo como Saúl, estas van a ser las consecuencias. ¿Qué va a pasar si el tiempo se termina para mí hoy? Bueno, va a aparecer la muerte, pero no la muerte que a usted le sembraron toda su vida y que le dijeron, no, eso, mañana yo me muero y la muerte de todos nos va a llegar y ya me muero y descansan de mí. No. Recuerden que la muerte significa separación y existen 3 tipos de muerte. La muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma. La muerte espiritual, que es cuando nosotros nacemos separados de Dios, no podemos entrar en comunión con Dios. Y la muerte eterna, que es cuando nosotros en vida nunca resucitamos espiritualmente, porque nunca aceptamos a Cristo, siempre lo rechazamos. Y entonces en esa situación se da la muerte eterna. Cuando usted ha muerto físicamente y espiritualmente, entonces viene la muerte eterna. Saúl había intentado destruir el templo de Dios, además de haber desobedecido y ofendido al Señor. Saúl tuvo muchas oportunidades en vida de humillarse a Dios, y si usted me está escuchando es porque hoy tiene una oportunidad de arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Pero si usted es necio como Saúl, morirá y estará eternamente separado de Dios. ¿Qué le parece esa consecuencia? Ya no es tan sencilla como nos la presentaron de pronto nuestros abuelos o nuestros amigos o nuestras alianzas o nuestros conocidos, ¿cierto? Aquí ya las consecuencias son más graves. Y la segunda consecuencia es que el juicio no tiene misericordia. O sea, usted en el juicio, a pesar de que usted pueda llegar y reconocer que usted pecó y de pronto usted en medio del juicio entienda que necesita arrepentir, ya ahí ya no hay nada que hacer, mi hermano. Ya cuando usted esté en el infierno pagando, ahí usted no puede hacer nada. Usted será como el rico que intentará decirle, Padre Abraham, Cristo, por favor, ayúdame, perdóname, háblale a mis hermanos. No, pero usted ya no puede hacer nada ahí. El juicio para Israel también había llegado, porque desde la salida de Egipto hasta la posesión de la tierra prometida durante 1000 años no hicieron más que quejarse, ofender a Dios y desobedecer a Dios. Ahora, como consecuencia, ¿sabe qué pasó? Los israelitas huían de la tierra que el Señor les había dado. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nosotros somos personas que estamos conociendo la Biblia y nos puede pasar como a los israelitas, pensar que el juicio es solo sobre Saúl. Entonces, nosotros podemos pensar que de pronto el juicio es solamente sobre aquellos que tienen pecados visibles. No, sobre los predicadores de la prosperidad. No, es que yo tengo un familiar que es cristiano pero es adúltero. A ese es el que el Señor va a juzgar y de pronto ocultamos nuestros pecados o los minimizamos y pensamos que Dios no los ve. Y decimos, no, eso Cristo no ve mi pecado. Nos olvidamos que nuestro Dios juzgará toda obra mala o buena. Y en ese juicio no habrá misericordia, mi hermano. Entonces sí sería muy importante que consideremos estas 2 consecuencias, porque el tiempo podría terminarse hoy mismo. Hoy mismo. Finalizado esto, mis hermanos, vamos entonces a proceder a orar al Señor, a pedirle que nos bendiga, que nos ayude para que podamos trasladar esta palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Vamos a orar primero pidiéndole perdón al Señor y después vamos a orar al Señor dándole gracias, y luego vamos a orar al Señor en nuestras peticiones personales. Amado Dios, Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por esta semana que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, a través de todos los temas, Señor, que hemos podido ver en estos 4 capítulos, Padre. Para nosotros son de gran ayuda, Señor, porque nos ayudan a amarte más, Señor, nos ayudan a conocerte más. Después de esto, Señor, yo quiero pedirte perdón, Padre, porque a pesar de que hemos podido avanzar en la fe, o por lo menos yo personalmente lo he podido hacer, y espero que mis hermanos también, Señor, todavía, Padre, sigo fallando en algunas cosas, Señor, y sé que hasta el día en que esté en el féretro, Señor, hasta el día en que ya no respire más, hasta ese día seguiré trabajando en mi vida, en crecer, en parecerme más a ti, Señor. Y por eso cada día te pediré perdón, porque aún, Señor, hay cosas en mi vida que debo cambiar, Señor. Perdóname, Señor, cuando digo cosas con mi boca que no debería decir, Señor.
Perdóname, Dios, perdóname porque tú fuiste a la cruz por esos pecados, Señor. Tú fuiste a la cruz por la maldad de mi corazón, por mis pensamientos, Señor, cuando se desvían hacia donde no tienen que desviarse, cuando mis ojos ven lo que no tienen que ver, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Te pido que perdones mis pecados, Señor. Perdóname cuando a veces, tal vez sin darme cuenta, pongo por encima de ti cosas de este mundo, Señor, que parecieran insignificantes, pero que en el tiempo se van convirtiendo en costumbre y van tomando cabida en mi vida al punto de que empiezan a tomar más espacio que la fe. Señor, perdóname cuando he entregado más tiempo a las cosas de este mundo que a ti, mi Señor, porque tu primer mandamiento dice claramente que debemos amarte más que a todas las cosas, que debemos amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Señor, que nosotros podamos cumplir ese mandamiento a través de nuestra vida práctica, que se note en nuestra conducta que de verdad te amamos por encima de todas las cosas. Señor, perdónanos cuando fallamos a cualquiera de los mandamientos. Sabemos, Señor, que si pecamos, abogado tenemos en el cielo para contigo, Señor, a tu Hijo Jesús, quien pagó por nosotros. Pero ayúdanos, Señor, para que cada día pequemos menos. Perdona por favor a aquellos, Señor, que han pecado mucho, Señor. Sabemos lo que dice Romanos 6, Señor, que allí donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, Señor. Entonces pecaremos, no, dice el apóstol Pablo, no, sino que más bien, sabiendo que nos has perdonado pecados tan grandes, Señor, ahora te amamos porque nos has perdonado solo por gracia, solo como un regalo gratuito para aquellos que han puesto su confianza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Gracias, Señor, por perdonarnos, Señor. Permite que aún el que se sienta en este momento el más terrible pecador pueda entender que tú le perdonas, Señor. Cualquiera fuera su pecado, tú lo limpias, tu sangre es suficiente para lavar el pecado de cualquier persona que se arrepienta y que confiese que necesita a Cristo para tener vida eterna. Señor, perdona todos nuestros pecados, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, en base a la obra de tu Hijo Jesús. Intercedo, Señor, por mis hermanos, para que tú los lleves al arrepentimiento. Espíritu Santo, convence por favor de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que neciamente intentan verse y intentan aparentar una vida de santidad que no es real, donde no hay arrepentimiento en sus oraciones, donde no se reconocen pecadores ante Dios. Señor, permite que aquellos que se sienten muy limpios sean desnudados por tu palabra y por tu espíritu para que vean el pecado y puedan arrepentirse y puedan avanzar en la fe. Señor, perdona nuestra dureza de corazón, perdona nuestro envanecimiento, nuestro amor hacia nosotros mismos y no hacia tu Hijo y su obra salvadora. Perdónanos, Señor, por el tiempo perdido. Perdónanos, Señor, por el tiempo que hemos dedicado para las cosas de este mundo y que hemos dejado para hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos y perdónanos cada vez que hemos dejado de predicar el Evangelio cuando hemos tenido la oportunidad. Perdónanos por no compartir aún estos temas que son tan importantes, porque ayudan a que aquel que no te conoce pueda conocerte. Perdónanos, Señor, cuando dejamos de asistir a las cosas que son las actividades para el reino de la eterna gracia por hacer cosas de este mundo. Señor, te pido que nos perdones. Ahora, Señor, quiero darte las gracias por tus infinitas bendiciones, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu bondad, Señor, por las cosas que haces en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Señor, queremos que, como dice Mateo, limpies, Señor, nuestro vaso, no solo por fuera, Señor, sino también por dentro. Y te damos las gracias porque lo has hecho, Señor. Nos has llevado a entender que dentro de nosotros había suciedad. Por nuestra cuenta nunca lo hubiésemos notado, Señor, pero tu Santo Espíritu nos ha revelado el pecado que había dentro de nosotros,
ahora lo hemos podido confesar y queremos darte las gracias por esa obra perfecta. Obra en los corazones de aquellos que nos escuchan, mi Señor, para que también puedan ver su pecado. Te agradezco, mi Dios, que hagas esa obra en aquellos que no te conocen. Señor, quiero agradecerte por la comida, por el techo, por cada una de las bendiciones materiales que tú nos das, Señor, porque sin ti no podríamos sobrevivir. No solamente, Señor, hemos obtenido de ti la salvación, sino que, como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, gracias por esas cosas que has añadido a nuestra vida. Gracias por aquellas que nos has quitado, Señor, porque sabemos que lo que tú nos quitas es porque definitivamente nos iba a traer problemas contigo, es porque definitivamente nos iba a quitar comunión contigo. Así que cada cosa que nos das es lo que nosotros necesitamos, y cada cosa que nos quitas es lo que nosotros no necesitamos. Señor, así también, cuando en las oraciones tú respondas a favor de nuestra oración, bendito seas, alabado seas por responder a favor de nuestras peticiones. Pero cuando respondas con un no, Señor, bendito seas, alabado seas, santo seas, Señor, gracias por quitarnos aquello que no correspondía. Amado Dios, te damos las gracias por tu soberanía, por tu Santo Espíritu, por tu Hijo amado, Señor, por tu Hijo precioso, por su obra perfecta, por su amor incomparable hacia nosotros, por todo lo que Él ha hecho, Señor. Exáltalo, Señor. Exalta a Cristo, mi Señor. Te pedimos que lo exaltes, Señor. Te pedimos que lo entrones, mi Dios. Te pedimos, Señor, que venga tu reino, mi Señor. Te pedimos, te rogamos que un día vengas en las nubes cuando tú lo quieras hacer. Queremos postrarnos en esta tierra y verte venir con los ángeles, Señor. Te anhelamos, mi Jesús, y te damos las gracias por esa promesa preciosa de que un día descenderás de los cielos, Señor, y vendrás a resucitar a aquellos que murieron en Cristo, aquellos que murieron esperando la venida del Mesías, aquellos que murieron esperando tu segunda venida, y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, estaremos contigo en las nubes para siempre. Señor, esperamos ese día y agradecemos por esa promesa que nos mantiene activos, que nos mantiene alegres, animados, que nos mantiene perseverantes, Señor. Confiamos en todas tus promesas a través de la Biblia, que has venido cumpliendo una a una, y por todas las que hacen falta, que para nosotros son motivo de alegría y de expectación. Señor, ayúdanos al mismo tiempo a saber que tu venida se acerca y que con urgencia debemos proclamar tu palabra. Padre, gracias por tu evangelio, gracias por los textos bíblicos, gracias por la enseñanza, gracias por la iluminación que tu Espíritu nos da para entender estas palabras y llevarlas a la vida práctica, Señor. Que no sean textos, Señor, que se vayan como el viento, Señor, sino que, por ejemplo, la vida de Saúl quede en nuestra mente con la vida, como la vida de aquel hombre que tuvo todas las posibilidades, que recibió de ti toda la misericordia, el Espíritu Santo, la elección, todo lo necesario para ser salvo, pero él rechazó ese plan de salvación. En David también encontramos un ejemplo de vida cristiana que debemos seguir estudiando para entender muy bien cómo debemos portarnos en la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor estas cosas, pero por ahora, Señor, te damos las gracias porque nos has ilustrado de una manera fantástica, nos has permitido entender tu palabra como nunca antes, Señor. Gracias, 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 mi Señor, por tu amor y tu misericordia. Lleva a mis hermanos a entender estos textos y a llevarlos a su vida diaria, Señor, que no pasemos por alto tus advertencias, Señor. En esta semana nos advertiste acerca de lo terrible que es consultar a los muertos o practicar acerca de los muertos, Señor, practicar la adivinación, las artes mágicas, lo peligroso y lo grave que es delante de ti, Señor. Precisamente nos permitiste esa palabra 2 días antes
de que en el mundo celebraran el Halloween, una fiesta pagana en favor de los muertos, Señor, en recordación de fiestas que tienen que ver más con las brujas, los demonios, que con recordar que por esta misma fecha, hace 500 años, tú, Señor, levantaste a un hombre llamado Martín Lutero para que reformara la iglesia, para que nos diera esperanza cuando no había esperanza, cuando la iglesia católica vivía entre el oscurantismo, Señor. Se nota el trabajo de Satanás de tratar de reemplazar una fecha que es totalmente cristiana por una fecha diabólica, Señor. Nosotros los cristianos celebramos que hace 500 años un hombre se levantó y dijo: solamente somos salvos por medio de la fe, solo por medio de Cristo, solo la Escritura tiene la autoridad, solo la gloria a Dios. Señor, gracias por las tesis de Martín Lutero, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, poderosa, más viva y eficaz que cualquier espada de 2 filos, que discierne hasta lo profundo del alma, Señor. Gracias, Señor, gracias. Transforma, Señor, convierte, exhorta a mis hermanos. Ayúdanos a avanzar en la fe, Señor. Que no nos quedemos quietos, que nos levantemos de nuestras sillas. Que tu Espíritu nos conmueva a predicar el Evangelio, a continuar avanzando, Señor. Te pido en esta noche que tú nos des la unción necesaria, el poder de tu Espíritu, para que toda vergüenza se vaya, para que todo espíritu de miedo y temor abandone nuestras vidas y nos permita, como lo hacía Pedro en Hechos capítulo 3, Señor, predicar el Evangelio sin ningún temor, Señor, llenos del fuego de tu Espíritu Santo. Señor amado, clamamos a ti para que nos ayudes y nos des eso. Tu palabra en ese mismo contexto dice que si un hijo pide a su padre un pan, no le dará una piedra. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo no nos darás mejores cosas? En este caso, si pedimos el poder de tu Espíritu, tú no lo negarás, Señor. Tú no lo darás, porque esa es tu voluntad. Que tus hijos sean llenos de poder para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, aquello que tú prometiste en Apocalipsis, donde nos dices que en ese lugar tendremos una vida diferente a esta, una vida donde no tendremos necesidad de preocuparnos por medicinas, ni enfermedades, ni por traiciones, ni por sufrimientos, porque allí no habrá nada de eso. He aquí todo ha sido hecho nuevo en ese lugar que tú has preparado para aquellos que han confiado en tu Hijo Jesús. Señor, ponemos tu confianza en ti. Señor, confiamos en que harás tu obra en nuestros familiares inconversos. Confiamos en que tú los transformarás, en que tú los convertirás. Nosotros predicaremos, expondremos tu evangelio con fidelidad, diciéndoles que se arrepientan y que crean, llevándolos a las aguas del bautismo, Señor, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor, gracias por esta oración y por este grupo de oración. Permítenos permanecer firmes hasta el día postrero, hasta el día final. Señor, gracias por esta oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en la oración de esta noche. Que el Señor me los siga bendiciendo, que el Señor les bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, estaríamos el día de mañana a las 8 de la noche. Que el Señor les guarde.